presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Nuevamente, cuán grande. Mi corazón entona esta canción. Del fondo de nuestro corazón. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dele un aplauso al Rey bendito. Él es grande, Él es bueno, tú eres grande, Señor. La honra, la gloria es a Jesús. Toda la honra, toda la gloria al Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó. A Él sea la gloria. Cuán grande eres tú, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te rogamos, Padre Santo, que puedas hablar tu palabra nuevamente a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tú puedas, Señor, revelarte en esta mañana. Que puedas ver hambre en nuestros corazones hacia tu palabra. Que podamos recordar, Señor, que estamos disponiendo nuestros corazones a escuchar la voz del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Cristo Jesús. Síguete moviendo en esta mañana en medio nuestro, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Buenos días. Que el Señor los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Ya quedan unas pocas semanas para los bautizos, así que mantengamos esta actividad en oración, hermanos. Amén. Que el Señor pueda glorificarse. Me avisan, ¿están bien allá? ¿Tienen todo? Perfecto, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanitos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Quisiéramos empezar, hermanos, leyendo el verso del cual hemos tomado esta serie que hemos compartido. ¿Alguien sabe de qué hemos hablado últimamente en la serie? Exacto, buscando a Jesús en el Antiguo Testamento.
Veamos el verso principal que inició todo esto. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para los que se recuerdan, este era el camino que llevaban esos hombres a Emaús. ¿Se recuerdan cuando les apareció el forastero? Pero en esos versos no sabemos en realidad, esas 3 horas de discusión que ellos tenían, no sabemos qué fue lo que Jesús les dijo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es pues buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, porque si Él dice que las escrituras, iniciando desde Moisés, hablan de Él, hermano, quiere decir que ahí está Jesús, amén. Ahora, si nosotros no lo hemos visto, o sea, el problema somos nosotros, pero Jesús ahí está, hermanos. Así que quisiéramos continuar en esta mañana, y hoy vamos a encontrar a Jesús en el último libro de la ley, llamado Deuteronomio. Pero antes quisiera recordarles algo brevemente. Tal vez me demoro un minuto solo para que tengan pues en mente en dónde hemos encontrado a Jesús en los libros de la ley. Recuerden que los libros de la ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, llamados el Pentateuco. Entonces, al primer lugar, solo les voy a poner las imágenes para que ustedes se recuerden. Encontramos a Jesús en Génesis, ¿se recuerdan? Lo encontramos como como la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Yo sé que los hermanos que han estado acá ya entienden qué es esto, esa promesa preciosa que se dio al inicio de todo. Encontramos a Jesús claramente. Luego pasamos al libro de Éxodo, donde también lo vimos a Jesús reflejado en ese cordero pascual. ¿Se recuerdan? Ese cordero sin defecto, hermano, cuya sangre tenía que ser aplicada en los marcos de las puertas. Y de eso dependía literalmente quién vivía y quién moría. Entonces también encontramos en el libro de Éxodo claramente a Jesucristo. Después pasamos por el libro de Levíticos, ¿se recuerdan? Ese estuvo muy hermoso cuando vimos a Jesús como ese gran sumo sacerdote, no solo como el sumo sacerdote, como ese gran sumo sacerdote que una vez al año tenía que pasar a ofrecer sangre ajena, ¿se recuerdan? También lo vimos en el chivo expiatorio y en el chivo que era para Jehová. Claramente vimos que eso refleja la obra de Cristo Jesús. Y por último, vimos a Jesús en Números. Qué hermosa esa lección, hermano, porque ahí vimos claramente a Jesús como esa serpiente de bronce. ¿Se recuerdan? La serpiente que se levantó en medio de todo el campamento, y cuando la serpiente mordían al pueblo, lo único que tenían que hacer es ver a esa serpiente y el Señor los sanaba. También lo vimos en el libro de Números como esa estrella de bronce, esa estrella preciosa, el cetro de Jacobo. Y también lo vimos, hermano, como las ciudades de refugio. Amén. Eso es más o menos lo que llevamos hasta este momento, y ha sido una bendición. Justamente hubo un hermano de otra iglesia que me comentaba hace poco que en la iglesia de ellos también terminaron de encontrar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Y la primera pregunta que yo quería hacer es: ¿cuánto se tardaron? Y adivinen cuánto se tardaron, hermanos. 1 año y medio. 1 año y medio, libro por libro, encontrando a Jesús. Y sí le creo, hermano, porque apenas llevamos 4. Imagínense, hoy vamos a completar el Pentateuco. ¿Y cuánto faltaría? Aunque definitivamente no vamos a hacerlo de esa forma, pero cuando lleguemos a los salmos, cuando lleguemos a los profetas, vamos a reducir un poco. No vamos a durarnos tanto tiempo. Creo que tiene mucho volumen, hermano. Entonces ha sido una bendición, hermanos. Pero que el Señor ponga esa hambre en nuestro corazón de encontrar a Cristo Jesús también en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces logramos comprender que las Escrituras nos están hablando de Él. Amén. Entonces hoy vamos a continuar en Deuteronomio. Vamos a continuar con este libro que para muchos es conocido como una repetición. Y los que han leído la Biblia en realidad saben qué es eso. Cuando llegamos a Deuteronomio, como que todas las historias nos las vuelven a repetir en parte. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Para que lo sepan, es la segunda ley. No es que hubo una ley nueva, sino como quien dice, un repaso conciso de la ley. Eso es Deuteronomio.
Ahora, para que tengamos claridad de lo que nos habla Deuteronomio, del énfasis principal, hermano, es que esos escritos fueron los discursos finales de Moisés antes que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán. Están allí viendo la tierra prometida, está el río, hermanos, y en esos días Moisés, hermano, prácticamente ahí nos habla de Deuteronomio. Es el discurso final, el cual se demora algunas semanas. No es que fueron 15 minutos, muchachos, sigan por allá, que les vaya bien. No, fueron semanas de discursos en el cual Moisés estaba prácticamente despidiéndose de ellos. Hermano, lo que quisiera que veáramos hoy con el favor de Dios es que en medio de ese discurso final, Moisés está apuntando a Cristo. Si quieren, dejamos quietito eso. Si quieren, hermanos, cuando vamos a ver hoy, vamos a entender algo. En este discurso final que Moisés va a dar, por lo menos, hay muchas más, pero por lo menos vamos a encontrar a Cristo Jesús en dos ocasiones. Por lo menos en dos. Hay un poco más, pero solamente nos vamos a quedar en dos, ¿ok? Así que vamos a encontrar en esta mañana a Jesucristo en el libro de Deuteronomio. Amén. La primera, hermano, forma en que vamos a encontrar a Jesucristo en este discurso final de Moisés es como el profeta prometido. Ahora me van a entender, el profeta prometido. Entonces, para mí, yo creo que esta es una de las fichas más claras que vamos a encontrar de Jesús en Deuteronomio. Es súper clarita. Vamos a enfocarnos la mayor parte de este mensaje en esta ficha clave, porque hay mucho de qué hablar, hermanos, y vamos a tener claridad de que Cristo Jesús estaba allí. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Entonces, Moisés en ese momento, hermano, ya es conocido por todo el pueblo de Israel. Recuerden que no son 40 ni 50 personas, estamos hablando de millones de personas. Y Moisés es el líder, es la persona más influyente, es la persona más grande en todo el pueblo de Israel. Pero esa persona está a punto de morir. El pueblo había caminado 40 años con él en ese desierto. Todos ellos tenían algo claro, y es que Dios lo respaldaba a ese hombre. Nadie podía decir, no, ese señor anda en sus cosas. No, todo mundo sabía, Moisés es el profeta de Dios. Dios habla a través de Moisés. Dios nos guía a través de Moisés. Y es más, ellos también sabían, muchas veces Moisés ha intercedido a Dios a favor de nosotros. Todo mundo lo tiene claro. Pero entonces están escuchando ese discurso, hermano, de Deuteronomio, ya en la despedida de este gran hombre, donde él revela que moriría y que no estaría con ellos en la tierra prometida, que no conquistaría esa tierra prometida. Y entonces, en medio de esa situación, hermanos, claramente surge una pregunta en el pueblo. La pregunta más clara y más obvia, si ustedes se ponen en el lugar de ellos, sería: ¿y ahora quién nos va a guiar? Es una pregunta válida. ¿Quién nos va a hablar ahora de parte de Dios? Y sabemos que Dios nos habla a través de ese hombre, el cual nos está diciendo que no va a ir con nosotros y que va a morir. ¿Cómo nos va a hablar el Señor? ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra que estamos viendo? Necesitamos la ayuda de alguien. Eso es lo que en la mente de ellos, de ese pueblo, está pasando. Y entonces, hermano, lo tremendo es que Moisés va a responder a esas inquietudes. Moisés les va a responder, pero sin embargo no les va a dar un manual de instrucciones. No les va a decir, bueno, muchachos, hasta aquí los dejo, de ahí para allá, pasen de 10 en 10, hagan esto, van a cantar. No, nada. No les da ninguna instrucción. Tampoco les dice, bueno, vamos a llamar a los ancianos porque vamos a ungir a mi sucesor. Tampoco eso pasa en ese momento. La forma de responder a las preguntas de este pueblo los hace dándoles una promesa. Imagínense, hermanos, les hace dando una promesa. Esa es la forma en la cual él va a responder. Y ahora sí vamos a leer la promesa que él les va a hacer a ellos. Recuerden la pregunta de ellos: ¿quién nos va a guiar? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra prometida que la estamos viendo? La respuesta es una promesa. Y para eso vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, porque ahí entenderemos
la respuesta del Señor. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18 está en pantalla. Recuerde que esto está en el discurso final de Moisés, ténganlo en cuenta. Dice así, Deuteronomio 18, 15 al 18. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Verso 16. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Verso 17. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Verso 18, vuelve a decirle: levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Entonces, aquí está la respuesta a las preguntas. ¿Quién nos va a guiar? ¿Cómo hacemos? Y mire lo que Moisés hace. Les hace una promesa. Una promesa de que viene un profeta, valga la redundancia, el profeta prometido para ellos. Pero en este momento, hermano, no les da ni el nombre, no les dice está en tal tribu, simplemente les da características. Si se dieron cuenta, los que son analíticos en estos versos, Moisés lo que hace es que les dice características de ese profeta, el que lo va a suceder a él. Pero vamos a ver con claridad esas características, porque de eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a encontrar por lo menos 4 cosas en estos pasajes que mostrarán claramente las características de quién sería ese profeta prometido. Amén. Entonces va a estar muy fácil. Comencemos con lo primero. Miren esto. En la primera parte del verso 15, Moisés dice lo siguiente. Mire lo que Moisés dice. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará. Y mire lo que va a levantar el Señor: un profeta como yo. Miren esto, ahí vamos a detenernos, porque la primera característica del sucesor de Moisés es que va a ser un profeta como yo. Y no se espante, porque a simple vista pudiéramos pensar: pero qué hombre tan orgulloso. Si yo leí que por ahí era el hombre más manso y humilde, pero ¿cómo así les va a levantar a alguien como yo? No malentendamos la lectura de la Biblia. Moisés aquí no está como lleno de orgullo diciendo: no hay nadie como yo, pero Dios le va a levantar alguna joyita como yo. No, ese no es el corazón de Moisés en este momento. Hermanos, en el verso 16 que acabamos de leer, Moisés les recuerda algo que ellos mismos hace años habían pedido. Lo que ellos habían pedido allá en Horeb, en el monte Sinaí, es que necesitaban un intermediario, necesitaban un mediador entre Dios y el pueblo, porque ellos bien les dijo: si no tenemos ese intermediario, vamos a morir. Eso es lo que estaba pasando. Por eso él les recuerda esa situación que años atrás habían pedido. Necesitamos a alguien que abogue a Dios por nosotros. E incluso en el versículo 17 Dios dice: han hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios mismo reconoce la necesidad del pueblo de tener un mediador. Porque, hermano, nadie puede estar en la presencia de un Dios santo sin ser consumido. Entonces, lo que vemos acá es que Moisés está enfatizando que ese profeta como yo, lo que está diciendo es: va a venir otro intermediario, va a venir otro intercesor, otro mediador. No se van a quedar sin mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que está diciendo Moisés. Entonces, esta es la primera parte. La primera característica de cómo sería ese profeta es que imagine qué lindo, porque esto no es, mire, ¿quién lo va a levantar aquí, hermano? ¿Ya se dio cuenta? Quien lo levanta es el Señor, ¿ok? O sea que el llamamiento de este profeta no va a ser porque hay muchos votos, porque bueno, se ponen de acuerdo todas las tribus y comenzamos a votar y al que le caiga. No. Aquí dice: el Señor, su Dios, Él les va a levantar un profeta mediador como yo. ¿Ahora me están entendiendo qué significa eso?
nada de orgullo. Es un profeta que sea el mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo Jesús, hermano, cumple a la perfección esta característica. Él es el único, y lo digo, hermano, con severidad, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En Primera de Timoteo dice así, Primera de Timoteo 2:5, porque hay, ¿cuántos, hermano? Hay, y esto es hermoso, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quiénes? Dígalo fuerte, ¿entre quiénes? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? 2 puntos. Jesucristo, hombre. Mire qué lindo, hermano, porque aquí vemos claramente la respuesta a esa característica. ¿Quién tenía que ser ese profeta como yo, ese mediador? La Biblia mismo nos dice, solamente hay un mediador. Y hermanos, eso es así. Yo sé que hay muchas personas de que ponen su fe en tantas cosas, pero la palabra de Dios es clara y dice que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Ahí en su casa después revise este texto porque es increíble, porque ahí mismo está explícito, hermano, que Jesús es Dios. Si usted se da cuenta, dice, porque hay un solo Dios, coma, y un solo mediador entre Dios. Hermano, aquí esto no fue un mal escrito. No es que Dios está diciendo, ¿cómo que hay un Dios entre Dios? Esto no es un trabalenguas. Está refiriéndose que este Dios, hermanos, es lo mismo, es Jesucristo. Porque solo hay un solo Dios y un solo mediador. Un Dios y un mediador es la misma característica, es la misma persona. Un Dios, un solo mediador, es la misma persona. Quiere decir que Cristo Jesús es Dios. Él es Dios y Él es el mediador entre Dios Padre y ¿quién? Y todos nosotros y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Entonces con esto tenemos claro, Jesús es el único mediador. Jesús cumple a la perfección lo que estamos buscando. ¿Quién será ese profeta como yo? ¿Quién será ese mediador que va a guiar al pueblo? ¿Quién les va a enseñar la voluntad de Dios? Si ya Moisés no está, ¿quién será? Es Jesús. Es Jesús. Es claramente la figura de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, pero esta nada más es una característica. Recuerden que eran 4. Vamos a ver la segunda. ¿Cuál es la primera? Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Segundo, vamos a ir a la segunda. El verso nos dice, el Señor su Dios le levantará un profeta como yo. Esa ya lo tenemos. Pero mire qué interesante por lo que ahora va a decir. Ese profeta, recuerden que Dios es quien lo va a levantar. Ese profeta, amado hermano, dice que aparte de ser como Moisés, vendrá o se levantará de entre sus hermanos israelitas. Esa es la segunda característica. Ese profeta vendrá en medio del pueblo israelita. Hermano, claramente el texto aquí no hay para mucha otra conclusión. La promesa es, la profecía es, va a haber un mediador. Y lo segundo es, el Señor lo va a levantar ¿de dónde? De los colombianos, ¿no? De los guatemaltecos, de Estados Unidos. ¿De dónde lo va a levantar? ¿Del pueblo de dónde? De Israel. Esa es una realidad. Hermano, no podía ser un extranjero. No podía ser uno de los de Canaán, un amalecita. Tenía que ser del pueblo que Dios había escogido, de los israelitas. Amén. Y no solo eso. Cuando dice que va a salir o se va a levantar de entre sus hermanos, eso nos arroja otra cosa. Y es que esta persona, este profeta anunciado, hermano, tiene que ser un israelita de carne y hueso. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque este profeta no va a llegar desde el cielo en una forma inalcanzable para que nadie, mejor dicho, todo el mundo lo ven en el cielo y digan, ay, ahí está el profeta. No, él iba a venir de en medio del pueblo de Israel siendo un hombre. En otras palabras, nacería, crecería, caminaría entre ellos como un israelita más. Oh, amado hermano, ¿y quién cree que cumplió eso, la verdad?
Hermano, Cristo Jesús cumplió esta característica también del profeta anunciado. Cristo Jesús nació en Belén, de la tribu de Judá, del linaje o de la línea de David, del pueblo de Israel. Para los que no sabían, Jesús fue israelita, cumpliendo así esta segunda característica de quién tendría que ser ese profeta que Moisés está anunciando. Y no fue casualidad, hermano, fue exactamente el cumplimiento a estas profecías. Y es más, él fue humano y salió de entre sus hermanos israelitas, que el apóstol Juan dice algo precioso en Juan capítulo 1 versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne, fue hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces mire que ahí dice, ese verbo, hermano, fue hecho carne, fue un hombre, hermano, que vivió en el pueblo de Israel. Esa profecía que tenía que ser uno de los de entre sus hermanos israelitas, Jesús la cumplió. Amén. Y no solo eso, ahora van a entender el por qué cuando ustedes leen Mateo. Y ustedes cuando lean el libro de Mateo tienen que tener algo en mente. ¿Cuál es el énfasis principal de la forma en que escribió Mateo? Hermano, cada libro de los evangelios tiene un énfasis principal. No podemos leer un libro de esos, hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con la mentalidad equivocada. Hermano, cuando Mateo escribe su propio libro, su énfasis es demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Eso es lo que Mateo tiene en mente. Y ahora entienden por qué Mateo, hermano, en su primer versículo, miren lo que va a escribir. Mateo capítulo 1 versículo 1: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Sí ve por qué Mateo tiene eso en mente? Mateo está diciendo, yo les voy a comprobar que Jesucristo es el Mesías. Yo les voy a comprobar que Él viene del linaje nuestro. En otras palabras, Mateo está haciendo algo, está diciendo, Cristo Jesús cumple con la característica número 2 de ese profeta que Moisés está anunciando. Ese profeta tenía que venir de entre sus hermanos israelitas. Amén. Entonces, ¿cuáles son las dos características que Jesús está cumpliendo hasta este momento? La primera, ¿cómo? Un solo mediador, el nuevo mediador, un profeta como yo. Pero ya saben por qué lo dice así. Número 2, tenía que ser israelita, de carne y hueso. Vamos entonces a ver la característica número 3. Está muy sencillo hoy, hermanito. Característica número 3, leamos el verso. ¿A dónde vamos? Dice, el Señor su Dios levantará un profeta como yo, ya lo vimos, de entre sus hermanos israelitas, ya lo vimos. Y miren ahora la tercera característica. A él, ¿a quién, hermano? ¿Quién es él? El profeta, exactamente, a él, o sea, a ese profeta, dice allí, tendrán que, ¿qué cosa? Tendrán que escucharlo. Miren esto es muy interesante, hermano. Y me encanta la última parte, porque está diciendo que a ese profeta que ya vimos será un mediador como yo, nacerá en medio de ustedes en carne y hueso. Pero hay una cosa, pueblo, a ese profeta cuando venga, ustedes, dice ahí, lo tendrán que escuchar. Les pregunto, ¿será como una recomendación que tienen que escuchar al profeta? Muchachos, si les gusta, mire, cuando vengan ahí pónganle cuidado cuando quieran. ¿O es una orden? Hermanos, es claro, Dios no está dando una sugerencia, Él está dando un mandato. Ahí dice, a ese profeta lo van a tener que escuchar. Y hermano, rechazar a este profeta, les puedo decir algo, traerá consecuencias. La orden es, escúchenlo. El mismo pasaje más adelante continúa diciendo que quien no escucha a la voz de ese profeta tendrá que dar cuentas directamente a Dios. Imagínense. Y algo lindo, hermano, Cristo Jesús también confirmó esto. De no escuchar al profeta,
hermano, vienen grandes problemas. Ahora miren a Jesús hablando esto mismo en Juan capítulo 12, versículo 48. Dice así. Este es Jesús, el profeta. Dice: el que me rechaza. Mire, se da cuenta que ahora vamos a ver qué es lo que pasa, hermano, cuando no se escucha. Escuchar significa obedecer, ¿ok? Y aquí dice: el que me rechaza, ay, hermanos, y no recibe mis palabras, mire qué cosa, tiene quien le juzgue. ¿Alguien ha estado alguna vez, hermano, en un problema legal donde se levanta un juicio y le dicen a ustedes el juicio de qué se trata? O sea, una condena. Hermano, aquí está diciendo que el que no recibe las palabras de Jesús tiene un juicio, tienen quien le juzgue. Y dice la respuesta: el quien lo va a juzgar es la palabra que he hablado. Mire, o sea que todo es lo que el profeta habla. Si no lo escuchan, las mismas palabras del profeta lo van a juzgar. Hablando de la palabra, ella le juzgará en el día postrero. Entonces se da cuenta, amado hermano, lo delicado de no escuchar al profeta. La orden claramente era: a él lo tendrán que escuchar, a ese profeta lo tienen que escuchar. Cristo Jesús es ese profeta. Ahí mismo dice, hablando Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice Jesús, él es ese profeta. Pero hoy en día, hermano, mucha gente lo escucha, pero no lo obedece. Mucha gente lo oye por ahí, pero simplemente como un profeta más, como un maestro más. Esas personas, dice acá, que las palabras de ese mismo profeta serán el juicio para ellos. Esto es delicadísimo, hermano, porque las palabras de Cristo Jesús son las mismas palabras de ese profeta prometido. Y hoy su pueblo en todas las naciones, ya no únicamente el Israel en el desierto, sino su pueblo, aquellos que han creído en él, de toda lengua, de todo lugar, ese pueblo obedece la voz del profeta. ¿Y dónde está la voz del profeta hoy en día, hermanos? No sé si se dieron cuenta. ¿Dónde está? 100 puntos. La palabra. La palabra escrita es la voz del profeta. Aquellos que no obedecen la voz del profeta tendrán juicio. Cristo Jesús es ese profeta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ya tenemos 3 características. La primera, ¿cuál es? Un profeta como yo, Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. La segunda, ¿cómo? Un hombre de carne y hueso que nació ¿dónde? ¿En Guatemala? En Israel. Muy bien. ¿Y la tercera? A él tendrán que escucharlo. Esa es la tercera. A él tendrán que escucharlo. Nadie puede decir hoy en día, hermanos, es que yo no sabía quién es Jesús, es que yo no sé sus palabras. Hermano, corríjanme si no estoy en lo cierto. La Biblia dice que es el libro más vendido en todo el mundo. ¿Sabían eso? La Biblia es el libro más vendido. O sea que nadie puede tener excusa para decir: yo no escuché al profeta. La Biblia está escritas las palabras del profeta. El problema es no únicamente el leerlo, el problema es no obedecerlo. Amén. Entonces vamos a ir a la cuarta característica de esta mañana. Y todas, si se dan cuenta, nos están apuntando a algo. Cristo Jesús cumple con la profecía de Moisés, de ese profeta anunciado por él. Vamos a la cuarta. Dice así. La cuarta dice: levantaré, bueno, aquí ya vamos, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo. Bueno, esta es la otra. Esto es bonito, porque dice, este es el verso 18: pondré mis palabras en su boca. Lo demás es lo mismo que ya vimos. Va a ser un profeta entre los hermanos, le va a hablar las palabras, pero esas palabras, hermano, dice allí que son palabras de Dios. Por eso es que dice: pondré mis palabras en la boca de ese profeta. O sea que no será un profeta que interpreta
lo que Dios dice según su propio entendimiento. No, literalmente lo que ese profeta va a hablar son palabras ¿de quién? Son palabras de Dios. Él hablará exactamente lo que Dios le ordene, ni una palabra más, ni una palabra menos. ¿Y saben quién es el único que ha cumplido esta profecía, hermanos? Cristo Jesús. Mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 12 versículo 49, hablando de Jesús. Mire qué lindo. Porque yo, eso es Jesús hablando, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿se recuerdan? El Señor les levantará un profeta. Ahora está diciendo, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces dése cuenta, hermano, las escrituras claramente nos están diciendo algo. Cristo Jesús cumple con las características que nadie más puede cumplir al respecto del profeta que Moisés está anunciando. Hermano amado, Moisés, imagínense, Moisés transmitía el mensaje de Dios. Jesús no transmitía el mensaje de Dios únicamente. Jesús era la palabra de Dios mismo. Amén. Jesús no tenía que interpretar el mensaje de Dios. No, lo que él hablaba eran las palabras mismas de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo Jesús cumple con todo, hermano. Él es el profeta. O sea que Cristo Jesús ¿está o no está en el libro de Deuteronomio? Ahí está claramente. Dele un aplauso al Rey bendito, hermano. Él está allí. Gloria a Dios. Sin duda alguna, Cristo Jesús es ese profeta prometido. Él es. Ahora, tal vez alguno todavía queda con duda y dice, ay no, pero es que eso no mucho me convence. Está bien, no hay problema. Ya les mostré las evidencias, pero ahora vamos a ver algo. Solo para terminar de estar seguros de que ese profeta que estaba hablando Moisés es Cristo Jesús. Ahora vamos a ver lo que el mismo Espíritu Santo confirmó siglos después a través de sus apóstoles. Porque vamos a ver si es cierto. Si los apóstoles los dicen, ya no son interpretaciones. No, vamos a ver qué dicen los apóstoles. Ahora miren esto. Pasando, hermano, muchos siglos adelante, dice que Pedro acababa de sanar a un cojo en la entrada del templo de Jerusalén. La gente quedó, hermano, perpleja, atónita de ver el poder de Dios obrando en la vida de este apóstol. Todos se acercaron a Pedro, y lo que hace Pedro es que aprovecha esa oportunidad para predicar del evangelio de Cristo Jesús. Y en ese primer sermón, hermano, Pedro habla claramente al respecto de Jesús de Nazaret como el cumplimiento de la promesa de Moisés. Pedro lo dice en su primer sermón. Les dice que Jesús, ese Jesús que ellos entregaron y crucificaron, es el mismo que Dios resucitó. Y después adivine qué cita, valga la redundancia, qué cita Pedro. O sea, ¿hacia qué parte de las escrituras Pedro los va a llevar? ¿A dónde creen? Deuteronomio capítulo 18. Vamos allá. Hechos capítulo 3 versículo 22. Entonces imagínense, hermano, Pedro está predicando, y en medio de la prédica, al decirles, ustedes crucificaron al Mesías, usted, mire el verso que le sale a Pedro ahí como que se acordó. No, mire lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 22. Pedro predicando y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahora Pedro está, hermano, prácticamente citando Deuteronomio 18 en medio de su primera prédica, cuando él está mostrando el evangelio de Cristo Jesús, que al que crucificaron es el cumplimiento de lo que Moisés había dicho. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Hermano, aquí no hay dudas. Pedro está diciendo, Cristo Jesús es el profeta anunciado por Moisés. ¿Está claro, sí o no? Pedro lo tiene claro. La promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel en ese desierto a través de Moisés se cumple en la vida de Cristo Jesús. Pero no solamente fue Pedro. No solamente fue Pedro, hermano.
¿Se recuerdan de Esteban? Ese personaje es increíble, hermanos. ¿Se recuerdan de Esteban? Les voy a contar qué pasó con Esteban. Esteban era uno de los primeros diáconos de la iglesia, uno de los primeros mártires, hermano. Y él dice que él estaba siendo juzgado en un juicio judío injusto, acusado de blasfemia por predicar de Jesús. Eso le pasó a Esteban. Y dice que en medio de esa defensa es increíble, porque él lo que hace, para mí es una de las historias más increíbles, porque Esteban lo que hace es que comienza a narrar todos los sucesos desde Abraham hasta Moisés. O sea, comienza a explicarles con puntos y señales lo que las escrituras hablaban de Cristo Jesús. Y ahora les vuelvo a hacer la pregunta: y en medio de ese relato, ¿a dónde creen que Esteban los va a llevar en las escrituras? A Deuteronomio capítulo 18, el cual apunta a Cristo Jesús. Veamos ahora lo que entonces ahora Esteban en ese juicio, explicando todas las escrituras, hacia dónde los va a apuntar. Hechos capítulo 7 versículo 37 dice: ahora es Esteban: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. ¿Ya se dieron cuenta, hermano? Todo está diciendo lo mismo. Pedro dijo lo mismo, Esteban dijo lo mismo. Todas las características se cumplen claramente en una persona, en Cristo Jesús. Esteban está diciendo lo mismo que Pedro. El profeta prometido por Moisés en el desierto es claramente Jesús, y a ese Jesús ustedes mataron. Hermano, eso fue tan fuerte para los judíos en ese momento, el argumento que él les puso, que ese profeta anunciado era Jesús y que ellos lo mataron. Hermano, dice la Biblia que se enfurecieron al punto que lo apedrearon y lo terminaron matando. ¿Por qué les menciono esto? Porque nadie muere por una mala interpretación. Ay, me equivoqué. Esteban en el cielo por ahí: ay, no, es que no era Deuteronomio 18 que les tenía, me equivoqué. No, hermano, él estaba seguro de lo que la Biblia apunta, es que Cristo Jesús es ese profeta prometido miles de años atrás. Qué lindo está esto, hermano. ¿Por qué? Porque con esto tenemos algo claro. Amado hermano, Jesús siempre ha existido. Él es el principio, hermanos. Amén. Ahora volvamos al desierto, porque Moisés sabía que él no era suficiente. Moisés sabía de que su vida era únicamente una sombra, era como el adelanto de una promesa del profeta que vendría. Y ahora una cosa les digo: Jesús, hermano, no solamente habló como Moisés, no, hermano, Jesús tenía una autoridad por encima de la que podía tener Moisés. Y recuerden, Moisés era el gran importante. Jesús, hermano, está por encima de Moisés. Moisés, cuando ustedes leen Deuteronomio y todos esos 5 libros, usted va a encontrar que Moisés en muchas veces dice: así dice Jehová. Así decía Moisés, ¿sí o no? Pero ¿saben lo que Cristo Jesús decía? De cierto os digo. ¿Se dan cuenta? ¿No lo captan? Moisés tenía que decir lo que decía Jehová, pero como ya vimos que en los labios de Jesús era Dios mismo hablando, por eso el mismo: yo les digo. Moisés está por encima de los profetas y encima de Moisés. Dele un aplauso al Rey bendito, hermano. Él es digno de gloria. No hay nadie como él, hermano. No hay nadie como él. No solamente transmitía el mensaje de Dios, no, Cristo Jesús era el mensaje de Dios en persona. Amén. Entonces tenemos claro esto: Jesús es el profeta prometido. Amén. Gloria a Dios. Entonces hoy va a ser bastante sencillo, porque entonces acabamos de ver, hermano, que el hombre más importante de Israel, hermano, está a punto de terminar su tarea. Están ahí viendo el río, al otro lado está esa tierra de Canaán, están a punto de conquistarla, pero Moisés dice: muchachos, yo no voy con ustedes, mi tiempo hasta aquí ha llegado. Necesitan un mediador. Claro que sí, Cristo Jesús. Pero ahora vamos a ver algo que tampoco Moisés pudo hacerlo. O sea, Moisés fue un mediador
temporal para el pueblo. Cristo Jesús no es un mediador temporal, hermanos. Cristo Jesús hoy en día intercede por cada uno de nosotros. Amén. Él no ha dejado de trabajar. Él sigue intercediendo para siempre, hermano, hasta que estemos en su presencia. Moisés era un profeta, era un mediador temporal. No pudo hacer toda la obra, pero vuelvo y les digo, hay otra cosa que Moisés no pudo hacer. Ahora vamos a ver. Ya sabemos de que Moisés entraría a la tierra prometida o no entraría. ¿Ok? Eso era el anhelo de ellos. Recuerden, desde que salieron de Egipto, la promesa era: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra donde tendrán descanso. Van a llegar a Canaán. Esa era la promesa. Pero por su incredulidad pasaron 40 años dando vueltas en un desierto. Y en un momento Moisés, por un arrebato, hermano, el Señor dijo: muy bien, te perdono, pero tú no vas a pasar. Ahí está, podrás ver la tierra prometida, pero tú vas a quedarte de este lado, no vas a pasar. Pero ahora la pregunta que esta cuestión nos plantea es muy clara. Entonces, ¿quién sí pudo guiar al pueblo hacia la tierra prometida? Si ya sabemos de que Moisés no va a poder pasar, no los va a poder guiar, la pregunta es fácil: ¿quién los va a entonces a guiar al pueblo para que obtengan esa promesa? Hermanos, es increíble porque la respuesta a esta pregunta es un nombre. Es simplemente un nombre, y ese nombre lo cambia todo. Y ese es el puente que vamos a usar para ver la segunda ficha en esta mañana, la cual es muy corta. Lo segundo, hermanos, es que en ese momento la promesa es que el que va a pasarlos a ustedes a la tierra prometida es el nombre que es sobre todo nombre. Ya verán. Vamos a la Biblia. Pero ahora vamos a saltar al capítulo 31. Recuerden, ellos están allí a punto de conquistar. Moisés se está despidiendo. Y ahora vamos a ver quién va a ser esa persona. ¿Quién es el nombre? ¿Cuál es el nombre de esa persona que sí los va a llevar a conquistar la tierra prometida? Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 al 3. Dice así. Dice: cuando Moisés terminó de dar estas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo: ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándoles. Si ve que él era temporal, no puedo seguir guiándole, mi tiempo se ha terminado. Pero mire lo que dice: el Señor me dijo, pueblo, no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Pero miren, aquí está el nombre: Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. Oh, hermanos, entonces aquí usemos nuestra imaginación. Acaba de decir, ya Moisés tiene 120 años. Ha dedicado, yo creo que la mayor parte de su vida para ayudar, para guiar, para interceder por ese pueblo que en ese momento está ahí. La tierra prometida está ahí a la vista, pero el tiempo de Moisés se terminó. El pueblo queda viendo ese Jordán, esa tierra prometida al otro lado, y la respuesta que el Señor le da es el nombre de Josué. Josué será aquella persona que te hará heredar. Josué será la persona que Dios va a usar para vencer a esos enemigos y que conquistes esa tierra. Entonces lo que Dios hace es que Dios responde con un nombre. ¿Cuál es el nombre de esa persona que sí va a llevarlos a la tierra prometida? Josué, ¿sí o no? Es el nombre que Dios escoge. Ahora, hermanos, díganme una cosa. En un pueblo de 5 millones de personas o más, nombres de varones, ¿ustedes creen que podía haber de pronto otro nombre por ahí? ¿O todos eran Josué? ¿O era el nombre más común y corriente? ¿Por qué Dios no escogió otro nombre? ¿Por qué tenía que ser Josué? De pronto, para algunos hermanos que no sepan, les voy a dar la respuesta: por qué en los planes de Dios todo es perfecto. E incluso ese nombre hoy entenderemos por qué Dios hace miles de años lo escogió para ser esa persona, ese profeta que va a pasarlos a la tierra prometida. Miren en pantalla.
Josué, en el hebreo, así se escribe. Ese nombre en español se diría Yehoshua. Yehoshua, eso es en el hebreo, ahí está. Pero eso no es lo interesante de esto. Y es que Yeshua, miren esto, traducido al griego es Iesus. ¿Cómo es? Iesus, ese es el nombre. Yeshua traducido al griego. Pero aquí viene lo más sorprendente, porque Iesus traducido al español es Jesús. Hermanos, habrá sido denle un aplauso al Rey bendito. Eso no es coincidencia, hermanos. ¿Por qué el Señor escogió a Josué? Porque Él sabía, el único que puede llevarlos a la tierra prometida es Jesús. Hermanos, ellos en ese momento no ellos, un hombre más, un profeta más, bueno, el ayudante Moisés, o sea, ellos no lo lograron captar, pero nosotros sí. Porque ya sabemos el cumplimiento de la palabra. Ya sabemos el nombre del Hijo de Dios, el cual es Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. En otras palabras, lo que Moisés no pudo terminar, lo completó alguien que llevaba el nombre de Jesús, Yeshua. Hermano, era Dios mismo dejando como una huella por muchos años, que lo único que hacía esa huella era anticipar la venida de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Lo están captando, hermanos? Esos no son coincidencias, hermano. Dios es perfecto en sus planes. Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Y, hermano, por si quisiéramos saber algo más al respecto de Josué, el autor de Hebreos, hermanos, nos va a decir algo claro. Pero antes de eso tenemos que entender algo. Mi amado hermano, Josué, pensando allá en el desierto, hermano, Josué no fue la respuesta final para ellos. No lo fue. Porque aunque sí, Josué los introdujo a esa tierra prometida, pero eso lo que les dio fue un reposo temporal. Hermanos, ustedes ya saben, las guerras continuaron. ¿Se recuerdan hace 2 semanas cuando el hermano nos compartió de ¿cómo se llamaba la ciudad? De Jericó. Eso ya habían conquistado. Y ahí estaba Josué y tenían que pelear. Entonces el reposo no se los dio Josué. ¿Conquistaron la tierra que Dios les prometió? Claro que sí. Pero hermanos, el reposo que ellos tuvieron fue temporal. Los enemigos no desaparecieron. Y les pregunto, ¿será que el reposo que Dios promete a través de Jesús será temporal? No, es eterno, hermanos. Hermano, ahora sí, el autor de Hebreos nos dice claramente que Josué no les dio a ese pueblo el reposo verdadero. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 8. Dice: porque si Josué les hubiera, noten ese verbo, les hubiera, como quien dice, pudo haber pasado, pero no lo hizo. Porque si José les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. ¿Por qué? Porque ellos seguían guardando otros días de reposo. El punto acá era, Josué no les dio el reposo, hermanos. No lo hizo. ¿Por qué? Amado hermano, porque es claro que el único que verdaderamente puede dar el reposo es el profeta, es Cristo Jesús. Josué, el humano, no les pudo dar ese reposo. Les ayudó a conquistar, muy bien, pero el reposo, el único reposo del alma verdadero, lo encontramos en la persona de Cristo Jesús. Amén. Solo es Él. Y si no me creen, hermano, Cristo Jesús lo dijo de Él mismo. Mire lo que dice Mateo, versículo 11, 28. Jesús hablando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿qué dijo Él? Cristo Jesús, los haré. Ese es el reposo verdadero. Ese es el reposo verdadero. Ahí dice yo, dice Jesús, los haré descansar. ¿Por qué yo? Dice Jesús, porque yo soy el profeta prometido. Yo soy el profeta que tanto han esperado. Es Cristo Jesús. Hermano, el descanso no se los da una tierra. El descanso no se los da una victoria militar. El único descanso lo da Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando nuestras almas estaban angustiadas y cargadas, cuando probaste de todo por estar en paz, tú y yo sabemos muy bien que nada nos dio el reposo. Muchos de los que están acá probaron con el reposo que el mundo ofrece,
con la vanidad, con los vicios, con tantas cosas. Y después de eso, tú y yo sabemos que eso no da un reposo. Es algo temporal, es una alegría temporal. Cristo Jesús, el profeta prometido, es el único que puede dar el reposo al alma que muchos necesitan. Ahí dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Yo, dice el gran profeta, yo les puedo dar el verdadero reposo. Amén. Hermano, lo que Moisés no pudo hacer, Dios lo continuó a través de Josué, pero lo consumó a su perfección en aquel que estaba escrito allá en Deuteronomio 31, en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Qué belleza es esto, hermano, ver a Cristo Jesús en Deuteronomio. También ahí está, hermanos. Casi voy terminando. Lo único que quiero que tengas claro hoy es esto, hermano. Volviendo al verso número 1 que pusimos hoy, aquel que estaba en Lucas 24, en la caminata de esos señores que iban tristes, y Jesús les abrió las escrituras, y él decía de que los profetas, la ley, los salmos hablaban de él. Hoy claramente podemos decir: es verdad. Es verdad, Cristo Jesús no mintió. Todo lo que está escrito en Moisés nos está apuntando a una persona, a Cristo Jesús. Hermano, el Deuteronomio, hoy lo entendemos, ya no es una historia nada más. Ya no es una historia aburrida que a veces leemos, no, es una revelación del profeta. Es una revelación de Cristo Jesús. Ya no estamos leyendo simplemente un discurso de alguien que está a punto de morirse, no. Estamos viendo cómo desde el principio Dios estaba señalando a su propio Hijo. Lo vimos desde Génesis, y en cada libro sigue lo mismo. Cada libro está apuntándonos a ese profeta redentor, porque Cristo, amado hermano, no empieza su vida en Belén, no. Cristo no aparece por primera vez en Mateo, no. La Biblia dice que el que era desde el principio, según Juan capítulo 1, decía: en el principio era el verbo. O sea, Cristo Jesús estaba desde el principio. Ahora, su aparición humana como carne y hueso, claro, fue en el libro de Mateo, pero Cristo Jesús siempre ha estado. Como decía el hermano la vez pasada, otro día de pronto repasamos, hermano, las cristofanías las vemos en todo el Antiguo Testamento. Ese profeta siempre ha existido, amado hermanos. Él es el profeta prometido. Cristo Jesús es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede introducir al pueblo al verdadero reposo que Dios ofrece. Todo apunta a Cristo Jesús. Amén. Déjame hacerte una pregunta personal. Hoy sabes quién es ese profeta, pero hay algo de lo que hablamos hoy que en realidad me preocupa. Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿estás escuchando al profeta? ¿Estás escuchando a Jesús? Hermano, porque Moisés, recuerden lo que dijo: a él o lo oiréis. ¿Recuerdan lo que decía? Lo tendráis que oír, decía. No era un consejito, no era una sugerencia, era el mandato de Dios. Y vuelvo y te pregunto: ¿estás escuchando las palabras del profeta? ¿Sí o no? ¿Cómo me encantaría poner alguno que otro y decirle: hermano, pasa adelante y dinos qué te habló el profeta el viernes? ¿De qué te habló? A otro: hermano, ¿qué te habló esta mañana el profeta? Hermano, ¿qué te habló el martes? Les aseguro que muchos les daría gusto: sí, hermanos, el profeta me habló y me dijo esto. Pero te aseguro que la gran mayoría dijeran: ¿el profeta? Ay, pastor, pues lo que Dios me habló fue lo de Acán, lo de la semana pasada, pastor, pero entre la semana no le habló el profeta. No, pues para eso vengo a la iglesia. No, hermanos, no. Es un llamado al corazón de cada uno de ustedes. ¿Están escuchando la voz del profeta? ¿O estamos así, con los oíditos tapados? No quiero escucharlo. Yo quiero que llegue el domingo para que me hablen del profeta, pero yo no quiero escucharlo. ¿Por qué no? Amado hermano, al primer grupo, si de pronto alguien aquí todavía no le ha dado su vida a Cristo Jesús,
En este momento tú ya no necesitas más, por lo menos si has estado en estas cinco lecciones, tú ya no necesitas como tener más conocimiento de qué fue lo que Cristo ha hecho por ti. Hemos explicado claramente el evangelio. Tú no necesitas otra señal del cielo de que, ok, le doy mi vida al Señor si capaz cuando salgo allá a la calle de pronto alguien me habla y me... No, tú no necesitas más cosas raras. Tú has escuchado el evangelio. Tú lo que necesitas es venir a Él. Tú lo que necesitas es arrepentirte profundamente de tus pecados, dejar de confiar en ti mismo y rendir tu vida a ese profeta. Eso es lo único. Recuerda, no escuchar a ese profeta prometido no es ninguna bobadita, no es algo sin importancia. El que no escuchaba a ese profeta, decía la Biblia, está ya bajo juicio. Pero hoy, amado hermano, que no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy hay gracia del Señor. Hoy es el día para tu salvación, porque ese mismo Cristo anunciado desde Deuteronomio es el mismo profeta que hoy sigue diciendo: venid a mí, yo os haré descansar. Amén. Por otro lado, aquellos que sí hemos conocido a ese profeta, aquellos que sí le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús, los que están en la fe del Hijo de Dios, ¿sabe lo que también Deuteronomio hace? Deuteronomio lo que hace es confrontarnos, porque escucha esto: es posible conocer la doctrina, afirmar que Cristo es el Señor y aún no estar escuchando al profeta. Vuelvo y te lo repito: es posible conocer la doctrina bíblica, es posible afirmar con tus labios que Cristo es el Señor y aún así no escuchar la voz del profeta. Porque escuchar, hermano, lo que la Biblia refleja es que no se trata solo es de saber lo que la Biblia dice de Él. Escuchar nos habla de obedecer lo que Él manda. Eso es escuchar, es obedecer, es rendir áreas en nuestra vida que aún tú sabes que estás reteniendo, es dejar esos pecados que tú sabes que debes de abandonar. El profeta te ha hablado, por lo menos desde este púlpito improvisado, nos ha hablado ese profeta varias veces. La pregunta es: ¿lo estás obedeciendo o no? Porque si no lo estás obedeciendo, hermano, hoy es el día para rendir esas áreas ante ese profeta. Hoy es el día para someter tu voluntad delante de Él. Hoy es el día para decirle: sí, profeta, perdóname, yo he creído en ti, yo me he humillado, pero yo no te he obedecido. Hoy quiero cambiar, yo quiero ser obediente, porque, hermano, Cristo Jesús no únicamente vino para salvarte del infierno. Cristo Jesús vino para ser tu Señor. Amén. Esa es la verdad, hermanos. Y al final de todo, músicos, se pueden pasar. Al final de todo, hoy estamos todos en el mismo lugar. Hoy estamos enfrente de ese profeta prometido. Hoy estamos conscientes de que Jesús está en Deuteronomio. Jesús es ese mediador perfecto, es ese profeta perfecto que vendría. Es el único, amado hermano, en el cual tu alma puede encontrar la paz. Si tú te sientes agobiado, si te sientes defraudado, si te sientes como que tu vida no vale nada, tú necesitas descansar tu alma en Dios, en ese profeta. Recuerden cómo decía el verso. A veces interpretamos ese verso como que es para los nuevos, para que le den su vida a Cristo. Venid a mí, los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y pensamos, eso es para los nuevos. Hermanos, ese verso es para cada uno de nosotros. No tienes que estar cargado, no tienes que estar turbado. Descansa en ese profeta. Descansa en los brazos de tu Señor. Amén. Ponte de pie, por favor, y démosle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hoy hemos podido encontrarte incluso en el libro de Deuteronomio, Señor. Padre amado,
Hoy nuestra mente ha entendido, Señor, tu promesa. Hoy hemos comprendido, Señor, que tú, Señor, que tú levantarías a ese profeta. Oh, Señor, los israelitas en el desierto nunca lo comprendieron, Padre. Nosotros, Señor, somos privilegiados porque hoy nosotros hemos visto tu obra. Hemos visto que ese rey vino como un israelita, Señor. Pero Cristo Jesús se humilló, se entregó por los pecadores, Padre, para redimirnos de la condenación. Señor, yo te suplico que estas palabras, Padre, puedan generar cambios en la vida de mis hermanos, de mis amigos en este lugar. Señor, ayúdanos. Señor, te pido por aquel que aún no ha rendido su corazón ante ti. Te ruego por aquellos que han puesto su fe en otras cosas, Señor, en otras circunstancias, cuando tu palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ten misericordia de ellos. Que estas palabras los hagan reflexionar, Señor, y que te busquen a ti, Señor. Como también te pido por aquellos hermanos, mi Dios, que a pesar, Señor, de tener tus palabras, Señor, muchas veces las hemos ignorado. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecerte, Señor. Te lo suplico, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, en esta hora. Cantemos al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Levantemos nuestras manos. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, a ese profeta, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán
última vez, levanta tu voz. Es magnífico, solo a Él la honra, solo a Él la gloria, mi Cristo. Glorioso es, maravilloso es y excelso. Y me ama, gracias, me has perdonado. Su sangre derramó, su vida dio para salvarme. Dele gracias al Señor, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por rescatar nuestras almas de la condenación. Gracias por haber abierto nuestros oídos a tu voz, Señor. Oh, te damos gracias, Señor amado, por tu obra preciosa, Señor. Porque no te importó nuestro pasado, Señor. Porque no te importó, Señor, lo que éramos. Tú nos amaste, Señor amado. Tú nos amaste, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque hoy tenemos esperanza, hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre, es magnífico. Es magnífico, mi Cristo. Glorioso es, maravilloso es y excelso. Y me ha perdonado. Su sangre derramó, su vida dio para salvarme. Dele un aplauso al Rey bendito, hermano. Él es digno, Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él la alabanza. Ese profeta, el Hijo de Dios, quien murió en un madero por darnos la vida, a Él exaltamos. Él resucitó. Gracias, Señor amado, por abrir nuestro entendimiento en esta mañana. Te damos gracias por tu santa palabra revelada. Gracias te damos. Nos humillamos ante ti, Señor. Nos humillamos ante ti, Padre Santo. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti, mi Dios. Gracias porque somos redimidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque en ti está el descanso que nuestras almas tanto buscaban, Señor. En ti está el descanso, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a predicar de tu evangelio, para que otros puedan venir a la fe también y descansar sus almas agobiadas en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te damos la gloria, la alabanza, la exaltación en este lugar. A Cristo Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar en esta hora, hermano.